Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante. Miradlo hasta el final, porque os puede interesar, porque el problema que tuvimos con este vehículo puede ocurrir prácticamente en cualquier otro vehículo. A ver, nos trajeron una furgoneta, una Iveco, que llevaba muchísimo tiempo parada. Había pasado por varios talleres porque no arrancaba, ¿vale? Intentaron arrancar el motor y no lo consiguieron. Le metieron a la máquina de diagnosis y bueno, en la máquina de diagnosis los fallos que salían eran problemas de la válvula reguladora de caudal y el relé también de la bomba. Bueno, pues ese error ocurre cada vez que le metes la máquina. A nosotros nos pasó lo mismo, pero os voy a enseñar cuál fue la solución y que la conseguimos arrancar. Lo que hicieron fue cambiarle primero la válvula reguladora, le puse una nueva, le cambiaron hasta la bomba de alta, le llevaron a comprobar inyectores, le cambiaron el sensor también de presión, hasta le quitaron el inmovilizador por si acaso, porque no conseguían arrancarlo, y ni por esas. Claro, mirar de dónde venía el problema, vais a ver, porque a veces la máquina de diagnosis, bueno, os lo digo en muchos vídeos, da una información que no es la correcta, ¿vale? Pero eso suele deberse a la programación de la propia ECU, ¿vale? A veces los fallos que dan, o en la mayoría de los casos, son fallos genéricos. Mirad. Así nos la trajeron. Ahí veis, no se consigue arrancar así. Y ya dijo el dueño que lleva muchísimo tiempo y ya, como os digo, bueno, había pasado por varios talleres y no lo conseguían solucionar. Y el dueño ya dijo que al final si no la tiraba a la chatarra. Bueno, los fallos que salen cuando meten la máquina, a todos salían los mismos, estos dos. El 52, bueno, un problema con la válvula reguladora de presión, ninguna señal presente. Y luego el 5E, relé de bomba de combustible, ninguna señal presente. Bueno, pues estas dos piezas las habían cambiado y algunas más también, ¿vale? Entonces, fijaros una cosa, me di cuenta cuando intentaba arrancar, mirad. Aquí vais a ver la pista. Vale. Mirad, Va. Fijaros. Fijaros, aquí estoy intentando arrancarla y salvo el aviso, el chivato de inyectores, no se enciende ninguna luz. Y ahí ya, también es por la experiencia, empiezas a saber de dónde puede venir el problema. Ahí tenéis el problema, el contactor. Esto puede dar problema prácticamente en la inmensa mayoría de los vehículos. El fallo viene de aquí. Ya veis que la máquina no detecta estos problemas. Yo me di cuenta porque no se encendía ninguna luz en el cuadro. Y ahí ya dije que había un problema eléctrico. Y normalmente el problema eléctrico lo suele dar esta pieza. Lo que hicimos, bueno, pues comprar un contactor nuevo, lo cambiamos. Y ahora vais a ver que arranca. Y vais a ver al final el cuadro cómo se tienen que encender luces cuando estáis intentando arrancar el motor. Ese es el contactor. Ahí veis. Arrancada la furgoneta. Hemos arrancado el motor. Como digo, el fallo era de contactor. Fijaros, ahora que ya está bien, cuando giramos el contacto para arrancar el motor, ahora vais a ver. Mirad. Fijaros, al intentar arrancar, ahí veis las luces en la parte de arriba, luz de batería, luz de presión de aceite y la luz del freno de mano porque está puesto, ahí veis, y ahí arrancado, y se queda puesta la luz del freno de mano porque está puesto el freno de mano. Fijaros que eso fue lo que me dio la pista, pero parece ser que nadie antes
se había dado cuenta de ese problema, ¿vale? Bueno, aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.